Bueno, esta clase es grabada, le permite para revisar lo que hemos visto nada más, ¿no? No significa de que ustedes vayan a hacer otra cosa. Yo recomiendo que me pongan atención para ver algunas cosas. El tema modulación AM, el objetivo de la clase, vamos a ver, por ejemplo, analizar los tipos de M. Hoy vamos a ver la agenda de hoy. Vamos a ver, por ejemplo, ejemplos en potencia y corriente. Y vamos a ver tipos de modulación AM. ¿Qué más tipos? Y vamos a hacer ejemplos y un taller. El taller va a ser para el día de mañana, ¿sí? Yo les voy a indicar qué van a hacer el día de mañana. Y ese taller van a subir en la hora de clase que tenemos mañana. Hora clase. ¿Cuál es la hora clase que vamos a tener mañana? Permítame un ratito. La hora clase de mañana que tenemos es a las 15 horas. Entonces mañana me suben de 15 a 16 horas. Ese es un taller. Y ya de 2 a 3 que tenemos tutoría grupal, les voy a dejar para que puedan hacer los trabajos, los pendientes que tengan y todo eso. ¿Estamos de acuerdo? Ok, Ok. sí, Solo, mande, mande, perdón. entonces mañana no es necesario conectarnos al Zoom. No, no es Ok, necesario porque ustedes ya van a tener el taller que van a hacerlo. Pueden subirle hoy, pueden subirle, o sea, pueden hacerle hoy para subirle mañana y listo. Con eso, lo que quiero fomentar es que ustedes organicen más su tiempo porque tienen un montón de actividades y no les quiero presionar mucho más. Yo en mi materia estoy súper bien. Yo con esto ya prácticamente lo único que me va a faltar ver es parametrización, modulador, demodulador y otras cosas más. Hoy voy a acabar bastante sobre modulador AM hasta la otra semana, si Dios permite y nos da salud y vida y podemos vernos presencialmente, yo prácticamente AM ya lo acabaría la otra semana. Y de ahí veríamos FM en 15 días y estaríamos casi listos, ¿no? A eso voy yo. Ok. Entonces, pero esto depende de lo que veamos ahora. Ahora vamos a ir reorganizando todo este tipo. Ok, en la modulación AM, recuerden que nosotros tenemos un tipo que es el DSB FC. Doble banda lateral, full carrier. Aquí tengo la frecuencia de la portadora y tengo la frecuencia de la modulante y tengo la amplitud de la modulante y la amplitud de la portadora y tengo la señal de la modulación de AM, ¿no? Perfecto. Y simplemente tengo la modulación aquí AM. Nosotros teníamos la ecuación de la señal BAM de T, que es igual a la amplitud de la portadora por seno de la frecuencia, sería en este caso, perdón, sería aquí seno de 2pi por la frecuencia de la portadora por el tiempo, menos la amplitud de la modulante sobre 2 por coseno de 2pi, que va a multiplicar a FC más FM de T, más la amplitud modulante sobre 2 por coseno de 2pi por FC menos FM de T. Entonces aquí ya tengo los componentes de la modulación AM, que es prácticamente la portadora, y tengo las bandas laterales superior e inferior que nosotros podríamos tener. Ahora, dentro de esto también teníamos la modulación, estoy recapitulando un poquito, ingenieros, nada más. Nosotros podíamos reemplazarla aquí. Tenemos el índice de modulación es igual a la modulante sobre la portadora. Entonces, la modulante es igual al índice de modulación por la portadora. Reemplazo en la ecuación 1. Y digo, modulación BAM de T es igual a la portadora que voy a tener por seno de 2pi FC de T menos M por S sobre 2 coseno de 2pi FC
más FM de T más FM de T, sí, FM de T, más el índice de modulación por la portadora sobre 2 coseno de 2pi FC menos FM de T. Lo único que hice fue el reemplazo. Este está en función de voltaje, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Ya, ok. Entonces, y teníamos en función de la potencia. Si ustedes se acuerdan, voy a graficar el espectro en potencia, que voy a tener aquí la frecuencia en el orden de los hercios. No puedo saber si es que el orden es en kilo o en megas. Regularmente es en kilo. Acá tengo en función de la potencia, que va a estar en vatios. Entonces aquí voy a tener la portadora, FC. Aquí voy a tener la frecuencia superior y aquí voy a tener la frecuencia inferior. La potencia de la portadora, la potencia de la frecuencia del lado superior y la potencia de la frecuencia del lado inferior. Tomando en cuenta que la potencia de la portadora es igual a la amplitud de voltaje al cuadrado sobre 2 veces la resistencia, y tomando en cuenta que la potencia de la frecuencia del lado superior es igual a la potencia de la frecuencia del lado inferior, esto va a ser igual al índice de modulación al cuadrado por la potencia de la portadora sobre 4. Entonces, con esto yo puedo calcular la potencia total. La potencia total no es nada más que la potencia de la portadora más la potencia de la frecuencia del lado superior más la potencia de la frecuencia del lado inferior. Entonces, este lado quedaría S cuadrado, perdón, no fue acá, y me quedaría simplemente PC más M cuadrado por PC sobre 2, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Entonces la potencia total es igual a PC más M cuadrado por la potencia PC al cuadrado. ¿Me quedaría ahí? O esto puedo hacerle con PC con factor común de 1 más el índice al cuadrado sobre 2. Hasta ahí vimos las ecuaciones y lo que nosotros podríamos tener dentro de los índices de modulación o la variante que nosotros podemos tener. Ok, el ejemplo de este caso. ¿Sí está claro hasta ahí, por favor? Sí. Gracias. El ejemplo. El ejemplo dice que tengo un modulador. Sigo teniendo un modulador DSB full carrier. Sí, doble banda lateral. Control Z, perdón. Control Z. Ay, cometí un error, cometí un error, cometí un error. Ahí, cometí un error. Ocupé lo que me da zoom. Ahí, por eso no se, por eso se mantiene. Perdón. Ahora voy a coger otro color porque si no solo rojo no me gusta. Ejemplo. Voy a tener un modulador DSB-FC. Es un modulador de AM, ¿no? Doble banda lateral. Aquí tengo la amplitud de la portadora, acá tengo la amplitud de la modulante y acá tengo la señal de salida. Me dice que la amplitud de la portadora es de 10 voltios pico con una resistencia RL de carga de 10 ohmios. Es lo que tengo. Y un coeficiente de modulación igual a 1. Si me sale el coeficiente de modulación igual a 1, ¿qué significa? Que ¿a qué es igual el índice modulante con el índice de la portadora? Son iguales, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. ¿Qué dice que debemos determinar? Determinar, voy a poner A, la potencia del carrier y la potencia de la frecuencia del lado superior y la potencia de la frecuencia del lado inferior. ¿Qué más? B dice que debemos calcular la potencia total. La potencia total. Y también deberemos calcular
C, la potencia total de la onda modulada. De la onda modulada. D dice que dibujemos el espectro. Dibujar el espectro. Y E, repetir el ejercicio, pero cuando el índice de modulación es 0,5. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Simplemente reemplazar las ecuaciones con lo que tenemos. Recordando que la potencia de la portadora es igual a la amplitud de la portadora al cuadrado sobre 4R, ¿no? Perdón, 4 o 2. 2 creo que es. Sí, 2R, perdón. Casi me equivoco aquí. Ya, sería 2R. Entonces acá yo tengo, ¿cuánto es el dato que yo tengo? 10 voltios pico. 10 voltios pico al cuadrado sobre 2 veces la resistencia, que es 10 ohmios. Esto me sería 100 dividido para 20 y esto me da 5 vatios. Chau, chau. Tomando en cuenta que voltios al cuadrado sobre ohmios me da vatios, ¿no? Ok, ¿qué más me dice? La potencia de banda lateral superior es igual a la potencia de banda lateral inferior. Esta fórmula de aquí es m cuadrado, índice de modulación al cuadrado, por la potencia de la portadora sobre 4. Entonces, el índice de modulación, ¿cuánto es? 1. Por, ¿cuánto es la potencia de la portadora? 5 vatios. Sobre 4. 5 para 4 sería 1,25 vatios. ¿Sí? Entonces yo tengo el mismo parámetro de esto, ¿no? Tomando en cuenta m cuadrado por la portadora sobre 4. Y la otra que yo debo tener sería, déjenme, a ver, tengo el índice de modulación aquí, la portadora, que prácticamente sobre 4 y listo. Sí, está bien. Ok. ¿Qué más me dice que debo calcular? No sé si estamos de acuerdo hasta ahí. Sí. Ok. Ahora tengo que calcular que me dice la potencia total. ¿Cómo se llama? Potencia total de la onda modulada. Ahí. Potencia lateral, potencia de la onda modulada. Sería este de acá, ¿no? Potencia total. Potencia total de la onda modulada es igual a ¿qué? ¿Qué es igual a la fórmula? Permítame. Es PC que multiplica a 1 más el índice de modulación al cuadrado sobre 4 creo que es. No, sobre 2 perdón. Sobre 2 y listo. Si yo reemplazo estos valores, me quedaría potencia de la portadora 5 vatios que multiplica 1 más 1 al cuadrado sobre 2. ¿Cuánto me saldría? ¿Cuánto me saliera ahí, por favor? 7,5 watts. 7,5 watts. 7, 7,5 vatios. Ok, tengo este valor, potencia de la portadora, y dentro de eso. ¿Está lloviendo allá? No Nada más, hay, no hay un poco viento. acá en la Tacoma está lloviendo. Ahorita se pone a llover, qué raro. Acá sí es raro que llueva. Ahorita, pero
Ok, entonces tengo 7.5. Muy bien. Esta es la potencia total. A ver, tengo potencia de la portadora, frecuencia lateral, la potencia total. Y me pide la potencia total modulada de la portadora, que es 7.5. Ahora me pide la potencia total, pero esta total debe ser de las bandas laterales. De las bandas laterales debería ser aquí. Entonces acá tengo el literal A, el B, este este es del C, pero la potencia total dice. Índice de modulación por la portadora sobre 4, sí está bien. Pero acá también podría calcular la potencia total, que la potencia de la total de la banda lateral va a ser igual a m cuadrado por pc sobre 2. ¿Por qué le pongo sobre 2? Déjenme ver acá en el espectro, ¿dónde estaba el espectro? Es solo esta partecita de las bandas laterales, de la potencia total. Es esto, ¿sí? De las bandas laterales me está pidiendo. Entonces, ahí sí tengo que la potencia total de la banda lateral superior e inferior va a ser igual a 1 al cuadrado por la potencia PC, que va a ser de 5 vatios sobre 2. Esto sería 2,5 vatios, la potencia total. Y con eso yo creo que ya estamos todos. El que me dice que debo dibujar el espectro que yo necesito. Entonces, para dibujar el espectro voy a dibujar acá. Voy a coger otro colorcito. Acá voy a poner la frecuencia en hercios y voy a poner acá la potencia en vatios. No se ve ese amarillo, no. Acá tengo la frecuencia de la portadora, acá tengo la frecuencia superior y acá tengo la frecuencia inferior. ¿Cuánto es la potencia de la portadora? La que tengo acá. Es de 5 vatios. La frecuencia superior con la frecuencia inferior, ¿de cuánto es? Es esta de aquí, ¿no? Que sería de 1,25 vatios. 1,25 vatios. Estas potencias que calculamos aquí es con respecto a la potencia total, por si acaso, ¿no? Es la potencia total, tomando en cuenta la potencia de la portadora con la potencia de las bandas laterales. Y prácticamente quedaría el ejercicio de esa manera, nada más. No sé si tenga preguntas usted. No hay. Ya. Yeah. ¿Qué cambiaría ahí? Si es que el mismo ejercicio me dice que calculemos con el índice de modulación de 0,5. Ahora, con el índice de modulación 0,5, la potencia de la portadora va a ser la misma, ¿no es cierto? Porque no se cambia, porque aquí no está el índice de modulación. La potencia de banda lateral superior y la potencia de banda lateral inferior, esa sí va a cambiar porque es m cuadrado por la potencia de la portadora sobre 4. Sería 0,5 al cuadrado por 5 vatios sobre 4. ¿Cuánto es esto, por favor? ¿Cuánto? 0.31 vatios. 0,31. ¿Exacto sale? 0.31225. Ok. Listo. ¿Qué más me pide? La potencia total. La potencia total, que es igual a PC, que multiplica 1 más m cuadrado sobre 2. Entonces aquí me quedaría 5 vatios que multiplica a 1 más 0,5 al cuadrado sobre 2. ¿Cuánto es esto, por favor? Eso quedaría así. ¿Cuánto sale? 5.625. 5,625 vatios. Y finalmente calcularíamos la potencia total
de las bandas laterales superior e banda lateral inferior, que es igual a m cuadrado por pc sobre 2. Esto es igual a 0,5 al cuadrado por 5 vatios sobre 2. ¿Cuánto es esto, por favor? Mm, 0.625. 0,625 vatios, correcto. Entonces, si voy a graficar el espectro de este ejercicio, me va a salir lo mismo, o sea, en el eje, ¿no? Voy a tener la frecuencia en hercios, voy a tener la potencia en vatios, tengo frecuencia de la portadora que se mantiene en 5 vatios. Es 1.25, acá me sale 0.3, ¿este creo que era? 321, sí, 0.31, es decir, sumamente pequeño. Frecuencia superior, frecuencia inferior. 0,3125 vatios. 0,3125 vatios. Y listo. ¿Cuál es el análisis de ahí? Es que acá trabaja al 100% y este trabaja al 50%. Tomando en cuenta que cuando se trabaja en potencia, la modulación AM mantiene o se mantiene lo que es la potencia de la portadora. No sé si le visualizan esa parte, por favor. Mantiene la potencia de la portadora. ¿Sí? Y recuerden que las bandas laterales, superior e inferior, en esta, ¿de qué depende? ¿De qué depende? ¿De qué factor? Del índice de modulación. Eso hay que tener en consideración esto. Ok. ¿Alguna pregunta, por favor? No. Ok. No hay. Listo. Vamos a poner ahorita cálculo de corriente en AM. De corriente en AM. Lo que quiere decir aquí es que es importante medir la corriente que se trabaja, es decir, yo necesito aquí el modulador, tengo el oscilador, tengo la señal de la modulante, a cada rato repito esto, ¿no? Portadora DSB, FC, AM. De aquí viene un amplificador de radiofrecuencia y viene un acoplador de impedancia y sale a la antena. Y eso que me falta el filtro, ¿no? Entonces, perdón, aquí voy a poner el filtro. Me falta el filtro pasabanda, que yo necesito solo la banda. Aquí tengo el circuito acoplador de impedancia y de ahí viene la antena. ¿Sí? Ya. Entonces, todo esto es un circuito eléctrico. Entonces, aquí lo importante es que nosotros debemos medir es la corriente. La corriente es la que se va a alimentar a todas las etapas del circuito, pero especialmente debemos medir la corriente en dónde? En la señal portadora, porque esa es la que va a permitir la modulación dentro en función del tiempo, ¿sí? La portadora y la modulante. Con estos de la portadora y modulante, ¿qué factor tengo? ¿Qué parámetro? El índice de modulación, porque recuerden que es igual a modulante sobre la portadora. Entonces, la medición de corriente simplemente se va a determinar cuánto de energía se va a necesitar. Energía es potencia para que la antena comience a transmitir con la señal o sin modular la misma para poder enviarse, ingenieros. Entonces, recuerden que nosotros tenemos que la potencia total, ¿a qué era igual? A la potencia de la portadora más la potencia de la banda lateral superior
más la potencia de la banda lateral inferior. Pero si nosotros determinamos aquí los factores de potencia, no sé si se acuerdan, tenemos que la potencia total es igual a la potencia de la portadora que multiplica a 1 más m cuadrado sobre 2. Esta era la potencia total, ¿no? Déjenme acordarme, acá estaba. Sí, potencia total es igual a PC sobre 1 más m cuadrado sobre 2, ¿no? De lo que nosotros estamos viendo. ¿Qué es lo que voy a necesitar aquí? Es la corriente. Entonces yo voy a sacar potencia total sobre la potencia de la portadora es igual a 1 más m cuadrado sobre 2. Perdón. 1 más m cuadrado sobre 2. Ahora, si aplicamos ley de Ohm, potencia total, ¿a qué va a ser igual? A I total al cuadrado por la resistencia. Si es por PC, es igual a corriente de la portadora al cuadrado por la resistencia. Y esto es igual a 1 más el índice de modulación al cuadrado sobre 2. Como aplicamos máxima transferencia de potencia, la resistencia de la resistencia total con la de carga deben ser aproximadamente iguales. Entonces aquí se simplificaría automáticamente si son iguales y me quedaría ya la relación que la corriente total al cuadrado sobre la corriente de la portadora al cuadrado va a ser igual a 1 más el índice de modulación al cuadrado sobre 2. De aquí despejo y me queda que la corriente total es igual a raíz cuadrada de IC al cuadrado que multiplica a 1 más m cuadrado sobre 2. Entonces la corriente total va a ser igual a IC por raíz cuadrada de 1 más m cuadrado sobre 2. Y listo. Entonces ahí tenemos la ecuación para poder calcular la corriente total que necesita todo el diagrama de bloques del modulador con las etapas que necesitamos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ya. Entonces ya está demostrada esa fórmula. Entonces simplemente van a poner corriente total es igual a la corriente de la portadora por la raíz cuadrada de 1 más el índice de modulación al cuadrado sobre 2. Y esto me va a dar en amperios. Perfecto. Entonces hagamos un ejemplo. El ejemplo. Ok. A ver, realicemos para los siguientes casos. Caso A, si el índice de modulación es 1, la potencia de la portadora es 6 vatios y el voltaje de la portadora es 4 voltios. Voy a poner 4 voltios pico. Encontrar la corriente total. B. ¿Qué pasa si es que yo tengo el índice de modulación es 0,5? Tengo que la potencia de la portadora es de 6 vatios y el voltaje de la carrier baja a 1 voltio pico. Calcular la corriente total. Realizar una analogía de la respuesta. 2 minutos para hacer esto, por favor.
Ok, ¿cuánto le sale aquí en este primer caso? La IT, teniendo en cuenta que es igual a IC por raíz cuadrada de 1 más el índice de modulación al cuadrado sobre 2. ¿Cuánto le sale aquí? 1.8371. 1,8371. Gracias. Amperios. ¿Y la de acá? Esa sale 6.3639 más o menos. Wow. ¿Cuál es la analogía que hacemos aquí, ingenieros? Que cuando se baja el índice de modulación, ¿qué necesitamos? Mayor De intensidad. corriente. Mayor corriente. Si aquí llegamos al 100%, 1,8, pero si bajamos el índice de modulación, necesitamos mayor corriente, mayor energía para que comience a funcionar el sistema. ¿Estamos de acuerdo? Inge, y si tenemos mayor índice de modulación y mayor voltaje, Mayor voltaje. Buena pregunta es esa también. Por ejemplo, tendríamos que calcularle para poder ver, ¿no? Bueno, aquí le puse yo potencia con voltaje para poder calcular la corriente, porque potencia es igual a V por I, ¿no? Entonces, aquí, al momento de mantener, ¿qué pasaría en este caso? Por favor, me calculan si el índice de modulación es 0,5, la potencia de la portadora es 6 vatios y el voltaje de la portadora es 4 voltios pico. ¿Cuánto le sale aquí la corriente total, por favor? No reduje, solo se bajó el índice de modulación. ¿Cuánto sale ahí? Porque acá hice reducción del voltaje de la amplitud del pico. 1.59. Ah, 1,59 amperios. ¿Qué pasó? Condición. Mandé. Alex, ¿qué condición? que debería... A ver, porque aquí le bajó. La condición es la siguiente. Si el índice de modulación se reduce no digo o, al mismo tiempo se reduce la amplitud de la portadora, se necesita mayor corriente. Mayor corriente. ¿Qué pasa ahora si el índice de modulación es menor? Solo el índice de modulación es menor. Con la misma amplitud de la portadora, la misma potencia, la corriente va a ser la misma de la portadora, pero el índice de modulación es menor. ¿Qué pasa con la corriente total? Es directamente proporcional a la corriente total. Si se reduce directamente. Si aumenta, aumenta. Es proporcional siempre y cuando se mantengan las condiciones que sean las mismas de la potencia de la portadora y la amplitud del voltaje de la portadora o la amplitud de la. Eso es todo. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. ¿Qué están con sueño? Ay, Ya les veo medio cansados ya. Ok, seguimos. Ahora con esto vamos a ver, por ejemplo, eh, modulación AM con varios índices de modulación. Ya terminamos esta parte. Voy a ver modulación AM con una señal compleja, se llama esto. Una señal compleja de información. ¿Qué significa esto? Lo que pasa es que la señal que se va a tener
es que yo puedo tener dos señales modulantes, es decir, un modulador DSB, FC, AM. Tengo la señal de la portadora, o S que le llaman OBC, como ustedes quieran verlo, pero ingresan dos señales o algunas señales que tienen, por ejemplo, una señal EM1 y una EM2. Yo tengo dos señales que pueden trabajar en un lapso de tiempo indistintamente. Como tengo dos señales, aquí voy a tener una frecuencia F1, se me quedó aquí, control Z, F1 y acá tengo F2. Entonces, lo que voy a tener en cada una de ellas, voy a tener es un índice de modulación M1 o M2, ¿sí o no? ¿Por qué M1? Porque yo voy a tener la amplitud de la modulante de la frecuencia 1 sobre la potencia de la portadora, amplitud, perdón. Tengo la amplitud de la modulante 2 sobre el índice de la portadora. La portadora es constante. Es decir, que yo puedo inyectar algunas señales y puedo generar varios índices de modulación, porque al final lo que se van a hacer en este sumador, ¿qué van a hacer? Es sumarse. Es decir, yo voy a tener F1 más F2 más Fn. Entonces, si me pasa eso, yo voy a tener n número de índice de modulación. Entonces, voy a tener índice de modulación total. Va a ser igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de los índices de modulación al cuadrado de cada una de las señales. M1 al cuadrado, M2 al cuadrado, más Mn al cuadrado. Entonces, la potencia de banda lateral superior, que va a ser igual a la potencia de banda lateral inferior, va a ser igual al índice de modulación total, que multiplica a la potencia de la portadora sobre 2. Pero me decir cuál índice de modulación, MT, la total, es el promedio, no es cada uno. Si entran 3 o 4 señales, va a sacar la modulación promedio para tener la MT aquí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Listo. Por ejemplo, existe un transmisor AM con una potencia de la portadora de 100 vatios, que se modula en forma simultánea con 3 señales. Pero cada señal tiene un índice de modulación diferente, M1, M2, M3. Este sigue siendo transmisor y se modula. Va a modular una frecuencia ahí. Después va a variar otra señal con otro índice de modulación. Y después se genera otra con otro índice de modulación de los diferentes tipos A, B y C. A, B y C. Estos índices de modulación son los siguientes. Se tiene que M1 es igual a 0,2, M2 va a ser a 0,4 y M3 sería a 0,5. El A no es igualito, ¿no? No se pega acá a 100, tendría que ser más abierto. En este caso sería 0,2 sería el C, 0,4 sería el B y abrirlo un poquito, pero bueno, por el gráfico, por ese momento. Dice que encontremos determinar A, la ecuación de la señal, B, el coeficiente de modulación, la potencia de las bandas laterales superior e potencia de banda lateral inferior y también la potencia total. Listo. Entonces, ¿qué hago? Como tengo 3 simultáneas, voy a calcular la MT total, que es igual a la raíz cuadrada de M1 al cuadrado más M2 al cuadrado más M3 al cuadrado. MT es igual a la raíz cuadrada de ¿cuánto? 0,2 al cuadrado más 0,4 al cuadrado más 0,5 al cuadrado. ¿Cuánto me sale esto, por favor?
Le dice modulación total o promedio que le dice. $0,67. Gracias. El promedio de las tres es de 67%. Voy a calcular la potencia que dice el coeficiente de modulación. Ya está. La ecuación yo voy a calcular. Potencia lateral. La potencia total de banda lateral superior, que va a ser igual a la potencia, este es total, ¿no? Total de la banda lateral inferior es igual a PC por el índice de modulación al cuadrado sobre 2. Es decir, la potencia de la portadora es 100 vatios por el índice de modulación total que es 0,67 sobre 2. ¿Cuánto es de esto, por favor? También voy a calcular la potencia. 33.5. 23.5. 33, 33.5. 33. Sí. ¿Están de acuerdo? 22.44. Ah, ya. 22.45 vatios. Ha metido mal el dedo, ingeniero. Potencia total. La potencia total es igual a la potencia de la portadora que multiplica 1 más el índice de modulación al cuadrado sobre 2. Perdón. Ya. Potencia de la portadora es 100 vatios que multiplica a 1 más el índice total promedio que es 0,67 al cuadrado sobre 2. ¿Cuánto es esto? La potencia total que necesita, dice, para trabajar con los tres índices de modulación. Está bien, está adecuado y listo. Me falta determinar la ecuación. Vamos a ver la ecuación. Tenemos B, A, M de T es igual a EC seno de 2pi FC de T más 1/2 coseno de 2pi FC menos FM1 de T, ¿no es cierto? Menos 1/2 coseno de 2pi FC más F1M de T, por lo que es la modulante, ¿no? Y quedaría, aquí es más, ¿no? Bueno, aquí en realidad sería menos de acá. Pero si pongo menos va a quedar más acá. Entonces voy a poner más, me quedaría 1/2, quedaría más 1/2, coseno de 2pi FC menos FM2 de T. El menos voy a poner acá porque si no después. Menos 1/2 coseno de 2pi FC más FM2 de T. Más 1/2 coseno de 2pi FC más FM3 de T. Menos 1/2 coseno de 2pi FC menos FM de 3T. Y listo. Y tenemos la ecuación con las señales modulantes. Y terminamos. Hemos acabado el capítulo de AM completo. ¿Alguna pregunta, por favor? No, Ok. Y ahora sí vamos con el tema, que quedaría tipos de moduladores o tipos de modulación AM, por favor. Tipos de modulación AM. ¿Qué horas son? 3:15. Vamos a descansar 10 minutos, por favor. ¿Les parece? sí, Ya. Ahí les voy a indicar los diferentes tipos que hay para poder indicarles. Son tres en realidad. ¿Ya? Listo, en 10 minutos regresamos. Carito, para que le ponga pausa, por favor. Bien.
Recording stopped. La voy a tener difícil, me ha tocado gente traica. Mi Crystal Maiden se está jalando. ¿Estamos ahí? Recording in progress. Ok. Mil disculpas. Lo que pasa es que justo ahorita se está viendo que acá en el puente 5 de junio de la Tacún están full manifestantes, está la policía atacando. Está terrible la situación. Ojalá. Inclusive hay un video circulando de unos oficiales activos que quieren apoyar el paro, dicen. No sé qué hay de verdad en eso. Pero bueno, pidamos a Dios que las cosas ya se calmen y ya de una vez dedicarnos a trabajar y a estudiar, que es lo que más produce también y en beneficio de nuestro país. Ok, ingenieros. Veamos la última partecita que es los tipos de modulaciones de AM. El primerito. Vamos a ver el que ya hemos trabajado, que es el tipo de modulación. Este tipo de modulación también se le conoce como transmisor. Es el DSB-FC. Es el double side band full carrier. Es el modulador o transmisor de doble banda lateral o prácticamente de full carrier. Es decir, que trabaja este modulador o transmisor, trabaja con dos bandas de operación, que es banda lateral superior y la banda lateral inferior y la portadora, la carrier, ¿no? ¿Sí? Aquí prácticamente se ocupa el 100% de la portadora, es decir, no se desperdicia y permite que tanto los equipos, especialmente, o los circuitos, tanto del modulador y del demodulador, sean baratos.
y sencillos, ¿no? No es que sean tan costosos. Son sencillos porque se implementan con transistores BJT, amplificadores operacionales, capacitores y una que otras bobinas, ¿no? Entonces, prácticamente este tipo de transmisor o modulación es el más usado. Es el más usado porque se ocupa tanto la banda lateral superior como la banda lateral inferior. Es el más usado porque es simple su aplicación y tiene un ahorro económico en sus componentes. ¿Ok? Este tipo de moduladores se aplica en transmisores de bajo nivel. Vamos a ver esos transmisores de bajo nivel y de alto nivel. Este tipo de modulador se conoce como modulador o modulador AM convencional. ¿Sí? Convencional. Es decir, que yo voy a tener lo que nosotros estamos trabajando, la frecuencia de la portadora, tengo la frecuencia de la portadora más la frecuencia modulante, tengo la frecuencia portadora menos la frecuencia modulante y tengo la portadora, ¿no? Aquí tengo frecuencia en hercios en función de la amplitud. Entonces, acá tengo mi banda lateral superior y acá tengo mi banda lateral inferior. Entonces, prácticamente lo que estoy haciendo es trabajando en todo el espectro de la señal y la modulación de esta señal, si voy a poner en el tiempo, en función de voltaje sus ejes, de amplitud, voy a manejar así más o menos. Voy a tener aquí así. Entonces, prácticamente el modulador de este tipo trabaja al 100% casi, que permite manejar esto. La Señora, disculpa portada, una consulta. dígame. El 10% de C, ¿qué había dicho de característica? Ah, el 100% es, perdón, no es el, está mal escrito aquí. 100% de capacidad. 100% se ocupa de la portadora, carrier. El 100% de energía de la portadora se ocupa dentro de este. Es decir, que si yo dibujo en el espectro del dominio, que voy a tener en frecuencia, que estoy dibujándole como estamos la anterior, pero esto es en frecuencia, y voy a dibujar en potencia. La potencia que voy a dibujar aquí va a ser en dBms. Esta se llama portadora completa. Portadora completa que le dice. Entonces yo voy a tener aquí un valor de 1 y las de acá van a trabajar con 1,001. Verás que está en megahercios, ¿no? Y la de acá sería en 0,999. 999 kilohercios, un 1000 kilohercios y 1001 kilohercios, ¿no? Para poder tenerlo. El nivel de potencia que van a generar estos circuitos, regularmente el de la portadora puede ir hasta 30 dBm. 30 dBm. Y de las bandas laterales, sí es amplio, ¿no? Pongámoslo más arribita. Dibújalo más arriba, perdón. Llegan hasta 24, que sí es amplio. Entonces, este es el que más se aplica para poder trabajar dentro de los sistemas. ¿Dónde se aplica esto? Por ejemplo, para los sistemas de audio, por ejemplo, para los micrófonos, cintas magnéticas, los CDs también que se trabajaba dentro de estos sistemas, ¿no? Para poder hacerlo. Veamos el segundo tipo. No sé si estamos de acuerdo hasta ahí. Es el que hemos visto, ¿no? Tomar en cuenta los niveles de potencia, por favor. Bien bonito. Ok. ¿Sí está claro? Sí, Ok, vamos con el segundo tipo. Voy a ir un poquito más abajo. El segundo es el modulador. Este se llama modulador
modulador DSB-SC. ¿Qué significa? Modulador de doble banda lateral, pero con portadora suprimida. Suprimida. Es suppressed carrier, ¿no? Doublet side band suppressed carrier. Entonces, prácticamente este tipo de modulador se suprime, las características, ¿no? Se suprime la portadora. La portadora y se transmite las dos bandas de operación. Es decir, la banda lateral superior y la banda lateral inferior. Al momento de eliminar la portadora, permite que toda la potencia, voy a poner aquí, al momento de eliminar el carrier, toda la potencia del transmisor se destine ¿a dónde? A las bandas laterales superior e inferior. Con esto lo que se hace es incrementar la potencia del circuito o del modulador. Entonces, el ancho de banda que tiene este es aproximadamente igual o similar al de doble banda lateral full carrier con portadora. Este regularmente se ocupa para estaciones de radio comerciales. ¿El de aquí? De radio comerciales. Entonces, ¿qué quiere decir este? Vamos a tener acá, por ejemplo, voy a trabajar aquí en el dominio de la potencia. La potencia voy a tener en, por ejemplo, se puede hacer. Acá voy a tener en frecuencia en megahercios. Aquí la potencia puedes tener en voltaje de la amplitud que va a tener. Entonces, aquí tengo FC. Sí existe el FC, pero no, ya modula, ya no está. Entonces, acá yo tengo la frecuencia de la superior y tengo la frecuencia inferior. Pero a diferencia del otro que eran solo bandas hasta acá, estas suben totalmente a su nivel máximo, casi del mismo nivel que tenían la frecuencia portadora. Entonces, con esto se aumenta el valor que más o menos van a tener es de 28.8 dBm, ¿no? Un valor aproximado. Entonces, yo le voy a tener la frecuencia portadora suprimida y lo que voy a tener es que el índice de modulación va a ser así, más exacto, más bonito el nivel de energía aquí. Más simétrico. Y voy a concentrar más la energía por las bandas laterales. ¿Va a tener la misma envolvente? Sí. Y aquí prácticamente tengo en función del tiempo y el tiempo va a estar en fracciones de segundos, ¿no? En milisegundos y aquí voy a tener la señal modulante. Ese es el segundo tipo de banda suprimida. Este transmisor de doble banda lateral regularmente tiene un amplificador para el audio, especialmente para el micrófono. Este tipo de modulador que se trabaja se llama modulador balanceado, los que se aplican aquí, ¿no? Al hablar de un modulador balanceado, ¿qué tiene? Ocupa un transformador con núcleo de hierro, pero con una relación de ¿cuánto, ingenieros? De 1 a 1. Perfecto, de 1 a 1. Aquí ingreso la señal, acá voy a tener. Tomen en cuenta que aquí puedo ingresar otra señal y la del otro lado puedo mandarle a tierra, ¿no? Para poder nosotros manejar este tipo de modulador, especialmente audiofrecuencia con radiofrecuencia para poder trabajar nosotros los sistemas comerciales dentro de este sistema.
Entonces, al momento nosotros podemos obtener en todo el espectro, es decir, toda esta cajita es la que se va a mandar. Entonces, la portadora suprimida se suprime con un filtro. ¿Cómo le harían ustedes de este circuito? Le haríamos un filtro pasa alto o un rechaza banda para que elimine solo la frecuencia de aquí, ¿no? La frecuencia portadora. Y pare de contar. Y vamos con el último. No sé si estamos de acuerdo hasta ahí. ¿Alguna pregunta, por favor? Yo creo que es lo más sustancial que debemos tomar en cuenta. Vamos con el tercero y el último. Es el modulador de banda lateral única. Banda lateral única con portadora suprimida. Con portadora suprimida. Es decir, banda lateral única SSB SC. Significa que va a tener una single sideband, ¿sí? Suprimida, superset carrier. Es lo que tenemos. ¿Qué significa este tipo de transmisor? Prácticamente ya no voy a ocupar toda la banda lateral superior o inferior. Aquí solo, perdón, se me quedó el lápiz, ya. Voy a transmitir solo en una de las bandas. Es decir, que puede ser en la banda lateral, no, perdón, no es en la banda, es en la frecuencia lateral inferior o en la frecuencia lateral superior, o dice, ¿no? Pero para transmitir esto, tengo que eliminar. Bueno, no sería la palabra correcta, suprimir sería, ¿no? Eliminar significa que ya no va a estar, pero voy a suprimirle. Suprimir la portadora. ¿Ya? Con esto, lo que hago es que toda la potencia del transmisor, más claro que la potencia de este modulador, vamos a tener, va a ser menor. Va a ser mucho menor que la transmisión. Con esto también se ahorra un poco el costo, ¿sí? Se ahorra un poco la energía, mejor dicho. El costo casi no mucho, aunque son baratos los moduladores de estos, ¿no? Se ahorra la energía especialmente en el carrier y en otra banda. Y en la otra banda. ¿Por qué? Porque, vuelvo y repito, de los tres voy a transmitir solo en uno, que puede ser la frecuencia inferior, o en la frecuencia superior. Y con la carrier suprimida y la otra banda ya no le tomo en cuenta. Entonces necesito ahorrar energía, se ahorra energía y se ocupa o no se ocupa la otra banda para transmitir. Entonces prácticamente aquí lo que yo voy a necesitar es simplemente la mitad del ancho de banda que se trabaja en doble banda lateral. Este tipo de modulador, ya no me sube, es prácticamente se utiliza en telefonía. Este se ocupa telefonía exclusivamente. Me voy a ir acá, por favor, ya no tengo más espacio para escribir. Necesito subirme al otro lado de la página. Voy a subirme acá. Perdón. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Cuál es el inconveniente de este? Yo voy a poner aquí. Por acá. Ok. El inconveniente del SSB Single Carriers, simplemente banda suprimida, suprimida con el carrier, es que tanto el modulador, perdón, ¿qué puse aquí? Inconveniente, voy a poner. Se me quedó. No, se me quedó. Control Z, Control Z, Control Z. El inconveniente que tiene este modulador es que es prácticamente tanto el modulador y el demodulador
tienen o presentan más costos, porque yo tengo que poner más filtros, ¿no? Eso es un poquito el inconveniente. El poner filtros, yo tengo que no calibrar, sería acondicionar acondicionar el circuito adecuadamente para tener una buena banda lateral de transmisión para poder hacerlo. Es decir, lo siguiente, voy a trabajar en el dominio del tiempo, el modulador. Voy a manejar y voy a tener una señal adecuada, como la anterior. Voy a tener una índice de modulación del 100 y voy a manejar aquí la señal de modulación AM. Entonces va a salir mucho mejor. Aquí voy a tener en función de la amplitud en voltios y prácticamente en el de aportadora suprimida voy a trabajar sea en este de acá, voy a tener frecuencia en megahercios con respecto a la amplitud o la potencia en dBms. ¿Cuánto voy a tener? Esta le voy a poner portadora suprimida. Le voy a mandar la de banda lateral superior o la frecuencia del lado superior. Entonces, esta va a tener el mayor rango de frecuencias y voy a mandar solo en esta frecuencia. Este valor es de 28,8 o 29 que le dice. dBms. O puedo transmitirla, la misma, la frecuencia en megahercios, en la frecuencia del lado inferior. ¿Cuánto tiene de potencia? 28,8 dBms. Para nosotros tener. Esto está en el dominio de la frecuencia. Para nosotros tomar en consideración. Ahora, todos estos tipos de transmisores o receptores, prácticamente lo que se ocupan son filtros selectivos. Aquí se llaman. Vamos a ocupar los filtros selectivos, ¿sí? Para poder hacer este tipo y tener una buena oscilación, se debe ocupar el oscilador Hartley. Recomienda, ¿no? Pero yo me iría por el Colpitts. El Hartley, por lo que tiene bobinas, es más adecuado para poder trabajar en esto. Punto final. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? No, Inge. ¿Sí está claro? Sí. Sí. Ok. Taller, el taller de mañana, ¿qué van a hacer? ¿Cuántos grupos son, ingeniera Aguilar? Si no me equivoco, son seis. ¿Ande? Serían los mismos grupos de laboratorio, Inge. Sí, por favor, ¿cuántos grupos son? 6. Ya, sí saben cuál es el 1, el 2, el 3, ¿no es cierto? Sí. Ya. Ya, los 6 grupos ya estamos ahí. Nosotros tenemos el de doble banda lateral, full carrier. Tengo doble banda lateral suprimida la portadora, single band, suprimida la portadora. Esta le voy a poner con la letra Anita, Benito y Cristian. Estos circuitos ustedes van a conseguir, solo van a simular el modulador y el demodulador. ¿De cuál? Los grupos que voy a mandar es el A, B, C, A, B, C. ¿Sí? Voy a mandar el A, C, B, B, C y B. Es decir, que cada grupo tiene que subir mañana la simulación del modulador y demodulador A y B, que le toca el de full carrier y el de banda suprimida. Me indica las ondas capturadas y el análisis del circuito. Eso es hasta mañana, 16 horas que tenemos clase. Ese es el taller. ¿Sí está claro? Dije una pregunta. Dígame. ¿Tenemos que hacerle en un documento y enviarle o solo la simulación? A ver, las simulaciones capturadas en un, ¿cómo se llama? En un archivo de Word. Y yo reviso las simulaciones la próxima semana. Yo reviso. Bien.
tienes que demostrarme lo que te expliqué ahora, tienes que demostrarme en la simulación. Tienes que indicar eso. Si yo veo una simulación en el informe que no está adecuado, solo lo pones por poner, tendrás 1 en el trabajo. Pero si me describes, me detallas adecuadamente cuáles son las etapas del diseño, todo esto no lo pueden hacer con circuitos integrados, tienen que hacer con transistores. Con transistores van a encontrar estos circuitos. Y aquí entran muchísimos filtros. ¿Estamos de acuerdo? Dije una pregunta. Dígame. Para el circuito C que de banda lateral única, ¿cuál usamos? ¿De la FLI o la FLS? Tienes que hacer para los dos. Para los dos. ¿Sí? De ahí. Sí. Casi a 4 grupos les ha tocado. Ujú. 1, 2, 3, 4 grupos. Ya es, porque el otro tiene que suprimir la banda lateral. ¿Van a tener problemas? Sí. ¿Van a enojarse? Sí. Aprendan a hacer los diseños de los... Solo es simulación, no quiero yo implementado. Porque esto ya después mando implementado, así ya ojalá la próxima semana ya retornemos a la normalidad. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos de acuerdo en eso, por favor? Sí, Inge. Sí. ¿Ya? Inge, Mande. algo más. Ya me respondió la secretaria Silvia y me dijo que Recording stopped. depende ya del docente tutor, no depende de los organizadores en caso de que no presentemos. Yo le pregunté si había alguna función o algún inconveniente y me dijo que no dependía Ya, de la ok. organización. Entonces tratemos de ver eso. Hasta inscríbase y me envían la copia nada más, ¿ya? Ya, Inge. Ya, Ok, chicos, nos veríamos la próxima semana, Dios mediante. Hagan los trabajos y listo, ¿no? Yo creo que no habría ningún problema en ese aspecto. Disculpe, no sé si pueda compartir la última captura del draw. ¿De pantalla? Sí, por Ahí está. gracias, Inge. Captúrale, captúrale. Listo, ingenieros. Ahorita tengo 2 horas más. No sé ni qué tengo ópticas. Creo que tengo. Ya veré. No se guarda, Inge, perdón. No, No. print screen nomás. Ahí está. ¿Ya capturaste? Sí, ingeniero, gracias. No te preocupes. Ok, chicos, cuídense mucho, nos arran y esperemos que